¿ok? Y yo estaba hablando en la parte 1, explicando lo que es una revelación y lo que es una profecía. Así que en esta parte 2 yo voy a dar un pequeño resumen, corto, un pequeño resumen y un pequeño recapitulación de lo que yo hablé en la parte 1, por si acaso algún hermano no entendió, no ha visto la parte 1, vaya entendiendo lo que yo he estado hablando en este tema, entendiendo las revelaciones. ¿Entiendes tú lo que es revelación? ¿Sí o no? Si entendemos las revelaciones y la profecía desde el Antiguo Testamento, entendemos muy bien lo que es el Evangelio. Y no nos vamos a salir de lo que es el Evangelio. Si no entendemos las revelaciones y las profecías, vamos entonces a torcer la palabra y no vamos nunca a predicar lo que es verdaderamente lo que es el Evangelio. ¿Ok? Así que bienvenidos son cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes, los hermanos, están viendo este video y este canal y les gusta el contenido de lo que yo estoy brindando a ustedes, les invito cariñosamente de mi parte que se suscriban. Aprieten el botoncito donde dice suscribir y más luego aprieten el botoncito que dice la campanita. Y ahí cuando ustedes aprieten el botoncito de la campanita, YouTube va a enviarles a ustedes cada notificación de cada video que yo vaya subiendo en mi canal, para que ustedes vayan viendo y conociendo el verdadero evangelio de gracia. ¿Ok? El verdadero evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que hablé al principio del video y luego comenzar con la parte 2. ¿Qué te parece? Dios te bendiga y bienvenidos son ustedes a este glorioso mensaje. Bien, ¿qué es una revelación? Estoy resumiendo y recapitulando un poquitito. Una revelación es un misterio oculto donde Dios quita la cubierta y revela un secreto. Dios llamó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, ¿verdad? Y Dios le reveló al pueblo de Israel su secreto, su misterio, le reveló su plan. El plan de Dios y las promesas que Dios quería otorgarle al pueblo de Israel, Dios se lo reveló al pueblo de Israel. Como por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, habla de que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros. Cuando Deuteronomio 29, versículo 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, Dios tiene cosas ocultas que si Él las quiere revelar, las revela. Si no las quiere revelar, no las revela. Y cuando dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las que son para el pueblo de Israel ya son reveladas, quiere decir que Dios reveló al pueblo de Israel cosas y el plan que Él tenía para el pueblo de Israel. ¿Ok? Y lo vemos que la revelación es en el griego es apocalipsis. Aquí está, apocalipsis. Entonces es Dios quitando una cubierta. Dios quita algo que Él tiene cubierto, tapado, está oculto. Entonces la revela y es algo que está en secreto. Entonces esta palabra revelación en el griego, que está aquí la palabra griega, es apocalipsis. La palabra apo significa fuera y lejos. De la misma palabra apocalipsis, si la dividimos, apo significa fuera y también significa lejos. Eso indica que Dios hizo un llamado al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba lejos, aún estando el pueblo de Israel en esclavitud y lejos de Dios, el llamamiento de Dios para Dios revelar una promesa y un propósito, ¿verdad? Para Israel en el Antiguo Testamento, Dios hizo un llamado desde afuera. Dios llamó al pueblo de Israel desde afuera, cuando el pueblo de Israel todavía no estaba participando de la ley y los mandamientos. Dios hizo un llamado desde afuera, por eso es apo, desde afuera, desde lejos. El pueblo de Israel estaba lejos, ¿ok?
también significa periodo de tiempo, indicando que esa revelación Dios la hizo en un periodo de tiempo donde todavía la iglesia que somos nosotros no había existencia. En el Antiguo Testamento no había existencia de lo que nosotros conocemos la iglesia, no había formación de iglesia. Entonces Apocalipsis representa una revelación en un periodo de tiempo que sería el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a morir por los pecados y ya hay iglesia, ya las revelaciones continúan, ¿ok? Pero es muy diferente a la manera como Dios reveló al pueblo de Israel. Voy a terminar esta parte, ¿ok? La palabra Apocalipsis revela Dios hablando a través de los profetas. Yo lo hablé en la parte 1. Dios hablaba a través de los profetas. Ahora, la pregunta que yo hice, finalizando el primer video, la pregunta que yo hice es, ahora cuando llega la iglesia en este tiempo presente, ¿cómo Dios sigue hablando? ¿Acaso sigue hablando a través de los profetas, como Dios lo hacía, como Dios habla en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2? ¿Acaso Dios sigue hablando a través de profetas? ¿Acaso Dios sigue hablando hoy en día a través de ángeles? Lo hizo en el periodo de tiempo de la ley. Cuando Cristo muere en adelante, dice la palabra que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. La ley y los profetas llegaron hasta ¿dónde? Hasta Juan. Juan profetizó parte de las profecías del Antiguo Testamento. Juan profetizó la venida del Mesías para Israel. Juan no profetizó gracia. Juan profetizó la ley, parte de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque las profecías y las revelaciones anuncian que vendría un Salvador. Ya se cumplió esa profecía. Las profecías del Antiguo Testamento y las revelaciones que Dios habló a través de los profetas anunciaban que vendría un Salvador y segundo, anunciaban que vendría un juicio, como lo anunció el profeta Daniel, las 70 semanas para Israel, como lo anunció también el profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7, que vendría juicio para Jacob. ¿Ve? Vendría juicio. Pregunta, hoy en día muchas iglesias están anunciando profecías para nosotros la iglesia que no son aplicables. Pregunta, ¿conoce usted las profecías? ¿Conoce usted las revelaciones bíblicas? Si conocemos las revelaciones bíblicas y las profecías, conocemos dónde está el Evangelio. Conocemos muy bien el Evangelio. Pero si no conocemos cómo son las revelaciones de la Biblia y cómo son las profecías, pues entonces no podemos ubicar dónde está el Evangelio. Porque ubicamos el Evangelio allá en Apocalipsis. Y a veces ubicamos el Evangelio acá, en Génesis. ¿En qué quedamos? ¿El Evangelio está en Apocalipsis o el Evangelio está en Génesis? ¿En qué quedamos? La revelación del misterio de salvación, ¿dónde está? ¿Cómo sabemos dónde está el Evangelio y cómo aplicarlo? Pues lo sabemos cuando aprendemos a conocer las revelaciones de la Biblia y las profecías. Todo está en su lugar. ¿Ok? Vamos ahora a continuar aquí. ¿Ok? En esta parte 2 de continuación, ¿verdad? Pues nos habíamos quedado aquí en el último versículo, Hebreos 1, 1 y 2, ¿verdad? Que ahora Dios habla a través de Jesucristo, no a través de las profecías, ¿ok? Entonces, en Hechos 7, 51 al 60, vamos a buscar en la Biblia, en Hechos 7, 51 al 60, se interrumpe el ministerio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque los judíos rechazaron la revelación. ¿Cuál revelación? La revelación que hablaba Dios a través de los profetas, que vendría un Salvador a morir por el pueblo de Israel. La gran mayoría del pueblo de Israel rechazó esa profecía y por causa de que rechazó esa profecía, Dios llama a Pablo en Hechos 9:15 y le ofrece un ministerio apostólico que es para los gentiles. ¿Qué Dios le revela a Pablo el apóstol?
¿Qué Dios le revela a Pablo el apóstol? Aquí está. Romanos 2.16. Romanos 2.16. En la cual dice en Romanos 2.16, en el día en la cual Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué Dios le revela a Pablo en este tiempo presente de la iglesia? Después de la muerte de Cristo. Después, no antes, después que Cristo muere en adelante. Y Dios llama a Pablo para continuar la revelación. Para continuar la revelación, pero muy diferente a la manera como Dios habló a los profetas. ¿Ok? Entonces, Dios le revela a Pablo en Romanos 2.16, todos aquellos judíos y gentiles. Escuchen bien. Todos aquellos judíos y gentiles que todavía ya no son salvos, que no son salvos y quieren ser salvos, serán salvos, ambos serán salvos dentro del ministerio apostólico de Pablo. Dentro del ministerio apostólico de Pablo. Eso es lo que revela Romanos 2.16. Ahora, en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios a los profetas era que el pueblo de Israel tendrá una reconciliación con Dios, y la promesa era a través de la ley y los mandamientos de la ley de Moisés. Dios tratará con el pueblo de Israel a través de los profetas, de la ley y los mandamientos y la ley de Moisés. Ahora ya eso no existe. Dios ahora tiene un trato diferente con la nación gentil, que somos nosotros la iglesia. Muy diferente. Ahora en este tiempo Dios tiene un trato para salvar a la iglesia, ¿verdad? Y será dentro del ministerio apostólico de Pablo salvación por fe y no bajo la ley y no por obra. Es muy diferente. Observamos que la revelación continúa, pero la revelación continúa diferente, muy diferente. El misterio de revelación. Pablo habla el evangelio como un misterio y como una revelación. En Efesios 3, 2 al 9. Efesios 3, 2 al 9. Pablo habla que el evangelio es un misterio y una revelación. Observa bien que la revelación, Apocalipsis, Dios la reveló a los profetas en el Antiguo Testamento. Después que Cristo muere en adelante, ahora Dios a través del ministerio de Pablo continúa con la revelación. ¿Ve? Y Pablo habla en Efesios 3, 2 al 9, que esa revelación no se dio a conocer aquí, en el periodo de tiempo de la ley y los profetas. La revelación que Pablo habla en Efesios 3, 2 al 9, Pablo dice que no se dio a conocer aquí, en este periodo de tiempo, y se dio a conocer en el periodo de tiempo de la gracia, de la dispensación de gracia que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿ok? Ahora, en otros tiempos, Efesios 2, 11 al 13, en otros tiempos, Efesios 2, 11 al 13, Pablo dice que en otros tiempos está hablando Pablo en el periodo de tiempo del Antiguo Testamento, donde Dios revelaba su propósito y su plan al pueblo de Israel, que es antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, en otros tiempos nosotros no estábamos participando en el plan, en el propósito, en la Apocalipsis, que es la revelación que Dios habló al pueblo de Israel. En otros tiempos nosotros, la iglesia, no teníamos esa promesa, esa revelación. El trato de Dios no lo conocíamos y no estábamos sujetos a ese trato de Dios. Es lo que Pablo habla en Efesios 2, 11 al 13. Se revela por fe el evangelio y la revelación que Dios revela para que nosotros, la iglesia, los gentiles, seamos salvos, según Romanos 1, 16, 17, Romanos 1, 16, 17, dice, vamos a leerlo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Versículo 17, porque en la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 17. Vemos que Pablo aquí dice que la justicia de Dios, que es la justicia de Dios viene para salvar al pecador, librarlo de la condenación, librarlo del pecado y del juicio y de la condenación. La justicia de Dios se revela no por la ley. En el Antiguo Testamento, Apocalipsis, la revelación de Dios para el pueblo de Israel se revelaba a través de la ley de Moisés, a través del ministerio de la ley de Moisés. ¿Cómo se llama el ministerio de Moisés? Pablo le llama al ministerio de la ley de los profetas, le llama en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, le llama el ministerio de muerte o el ministerio de condenación, que estaba tallado en tablas de piedra, estaba puesta en crista en tablas de piedra. Ahora Pablo le llama, ahí mismito, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, capítulo 3 de 2 de Corintios, Pablo le llama al ministerio de la gracia, le llama el ministerio de la justificación. Es muy diferente. Ahora se le llama el ministerio de justificación, porque somos justificados del pecado. Somos librados de la condenación eternamente. ¿Ves? Entonces, cuando Pablo habla aquí en Romanos 1, 16, 17, la justicia de Dios se revela por fe, mas no por la ley de los profetas. Vete, no por la ley de Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento, como Dios se lo reveló en el Antiguo Testamento. Entonces, Romanos 1, 16, 17, la justicia de Dios se revela por fe, no se revela a través del pecado. No se revela si hay o no hay pecado. En otras palabras, Dios no viene a revelar la justicia para salvar al pecador dependiendo si hay pecado o no hay pecado. Al contrario, Romanos 5, 8 y 9 dice que nosotros fuimos salvos por encima del pecado. Nos salvó por encima del pecado, nos salvó así. La justicia de Dios te salva por encima de tu pecado. Solamente te demanda que tú creas por fe. Por eso Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Dios no revela su justicia dependiendo si hay o no hay pecado. Dios sabía que el mundo estaba lleno de pecado. Repetir, volvemos otra vez. Okay. Serán justificados bajo la revelación que Dios le reveló a Pablo, en Efesios 3, 2 al 9, ahora en el Evangelio que Dios le reveló a Pablo, Romanos 2:16, conforme a mi Evangelio, que significa que todos van a ser salvos conforme al ministerio de Pablo el apóstol, mas no conforme a los 12 apóstoles. La salvación ahora, hoy en día, en la dispensación de gracia, no está conforme a los 12 apóstoles de Cristo, sino Dios se la reveló a Pablo. Y todos serán salvos bajo la fe sin obras de la ley. ¿Ok? Así es el plan de Dios y la revelación de Dios en esto. Pregunto, ¿conoce las revelaciones bíblicas? ¿Conoce usted las profecías y las revelaciones? Si conocemos las revelaciones bíblicas correctamente, aprendemos a conocer el Evangelio correctamente. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Entonces, serán justificados en Hechos 13, 38 y 39. Pablo dice que los judíos, si creen en Cristo, serán justificados, y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser salvo y justificado, en Cristo, bajo la gracia, serán salvos y justificados. ¿Okay? En Hechos 20, 24, Pablo le llama también al Evangelio, en Hechos 20, 24, le llama el Evangelio de gracia. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, como yo le dije, también Pablo le llama al Evangelio el ministerio de justificación también. Entonces, en Romanos 11, 4 al 5, Romanos 11, 4 al 5, Pablo dice que ahora, después que Cristo muere, ¿verdad? Ahora, después que Cristo muere,
En la cruz del Calvario, Pablo dice, Romanos 11, 4 al 5, que era un remanente. Romanos 11, 4 al 5, que era un remanente para salvación. Ese remanente son los gentiles, nosotros la iglesia, que era un remanente, y serán salvos por gracia. Y la gracia que Pablo aquí define es salvo por gracia sin hacer obra, sin inclinarse a la ley de los profetas. Salvo por gracia, mas no inclinarse a la revelación de Dios a los profetas, sino inclinarse a la revelación que Dios le reveló a Pablo. Romanos 2:16 y Efesios 3:2 al 9 serán salvos. Aquí dice Romanos 11, 4 al 5, que era un remanente para que Dios salve, y es nosotros los gentiles, y serán salvos por la fe sin la ley de Moisés y sin el bautismo en agua. Pablo no incluye bautismo en agua para salvación y para perdón de los pecados, solamente fe y con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ok? Bien interesante que se me olvidó un detalle. Se me olvidó un detalle importante. La revelación que hoy en día Dios nos da a nosotros a través del ministerio de Pablo se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Serán salvos todo aquel que crea, ¿verdad? En la cruz, por lo que Cristo ya hizo, así serán salvos. Cristo muere, tú moriste ya al viejo hombre. Cristo muere y derrama su sangre, Cristo ya te limpió y justificó todo tu pecado. La salvación y el misterio de la revelación de la salvación para nosotros consiste en lo que Cristo ya hizo, no es en lo que Cristo pueda hacer, no, en lo que ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú lo crees, si tú lo crees serás salvo y librado de la condenación. Esa es la revelación del Evangelio. Ahí está la revelación del Evangelio. ¿Ok? Entonces, continuamos. Romanos 11, 4 al 5. Que era un remanente escogido por gracia. Si es por gracia, ya no es por la ley. Si es por gracia, no es por la ley de los profetas. Ya no es por aquí, sino bajo la ley de Cristo. Romanos 7, 6. Romanos 7, 6 dice que es por la ley de Cristo, el nuevo régimen de espíritu de vida y no el antiguo régimen de la letra. Romanos 7, 6 dice que ya no es por el antiguo régimen de la letra, sino bajo la ley de Cristo tú eres salvo. ¿Ok? Entonces, si somos salvos es por gracia, y la palabra gracia indica algo que Cristo hizo. Está en el griego y en la gramática está en... ¿Cómo está eso? Se me había olvidado. Está pasivo. Está pasivo, voz pasiva. Ahí estamos, en la gramática griega. Está en voz pasiva. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos. La gracia está en voz pasiva. Porque nosotros recibimos. Es algo que Dios hizo con nuestros pecados. Algo que Él hizo. Te sacó de la condenación. Te sacó del yugo de la ley. Entonces sería voz pasiva, porque la voz activa sería Dios haciendo una obra. Y la voz pasiva en el griego y en la gramática griega es nosotros recibiendo la promesa por la fe. ¿Ok? Ahí estamos. Bien. Vamos a seguir entonces. Por la sangre de Cristo. Somos salvos por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento no había sangre de Cristo. Estaba la sangre de la ley de la expiación, la ley de la expiación de los animales. ¿Ok? Pero entonces ahora somos salvos y redimidos por la sangre de Cristo y no bajo la ley de la expiación. En el Antiguo Testamento no había un Salvador, no había Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente estaba la ley de expiación. ¿Ok? Y consistía en animales. Pero ahora la ley de expiación es Cristo para siempre, que justificó tu vida, limpió tus pecados y murió para que tú tuvieras salvación para siempre, para siempre. Entonces es por la ley de Cristo, en la sangre de Cristo. Efesios 1:7
y Romanos 3:25 lo dice claramente. Vamos aquí ahora. Romanos 8:1 y 2. Romanos 8:1 y 2, Pablo dice que si tú creíste en Cristo, Pablo dice ahora en Romanos 8:1 y 2 que no hay condenación. Ahí hay un negativo. Observa que en Romanos 8:1 y 2 hay un negativo. Dice que no. Artículo definido. Artículo definido. Dice no. Y segundo, un negativo. No habrá condenación para tu alma. En el Antiguo Testamento esto no existía. Romanos 8:1 y 2, la revelación que Dios le dio a los antiguos, bajo la ley de Moisés no había eso. La ley de Moisés te castigaba, te condenaba, no había esa esperanza. Ahora Pablo dice en el ministerio de Pablo, bajo la revelación que Dios le reveló a Pablo, Pablo dice, ahora ya no hay condenación. No dice que puede haber condenación, que no la hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 11:13 dice, Pablo es nuestro apóstol. Ahora nosotros estamos regidos en un apóstol, no es en el apóstol que está allá en México. No, no es en aquel apóstol. Tampoco estamos regidos en José Smith. No estamos regidos en ningún apóstol. Hay un solo apóstol, no muchos apóstoles hoy en día. Un solo apóstol que Dios le revela el Evangelio. Para nosotros la iglesia, Romanos 11:13. ¿Cuál es la revelación? Ahora vamos aquí. ¿Cuál es la revelación? Que somos salvos por la fe y no por obras, y ya no hay condenación. Esta es la revelación que Dios Padre, a través de Cristo, en el ministerio apostólico de Pablo, para nosotros la iglesia, que trae, que ya no hay más condenación. La revelación es que ya el hombre es justificado. La revelación es que ya el hombre es justificado y no hay condenación. Y que ya nosotros no estamos regidos bajo la revelación de Dios a los profetas. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo, la ley terminó hasta Juan. Ahora estamos bajo una nueva ley, que es Cristo, salvando al pecador bajo la fe y no bajo la antigua letra de la ley cuando Dios revelaba al pueblo de Israel. Dios te bendiga, Dios te me guarde y que la paz del Señor sea contigo. ¿Ok? Esto es un tema muy profundo. Yo puedo seguir hablando, pero lo seguiré hablando en otro tema aparte. ¿Ok? Seguiré hablando de este tema en otro tema aparte. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre.